Estamos hablando hoy acerca de la sobreprotección de los hijos, algo que muchas veces los padres lo hacen pensando que lo están cuidando. No, yo no lo estoy sobreprotegiendo, yo lo estoy cuidando. Pero hay una diferencia muy grande entre cuidado y sobreprotección. Y eso es lo que nos va a explicar en esta primer parte de la entrevista que hicimos con Judith. Así que vamos a compartirla con todos ustedes. Hola amigas, como adelantamos, estoy conectada aquí con Judith teniendo una charla súper interesante el día de hoy. Hola Judith, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sí, un tema muy interesante y que creo que vamos a disfrutar. Disfrutar muchísimo y ni hablar todo lo que ya hablamos, ¿no? Antes de empezar la entrevista. Sí, ya nos ha enganchado ya la curiosidad y el discurso y las experiencias vividas, sí. Sí, hablando de experiencias, Judith, lo que más me gusta hacer esta entrevista contigo, porque aparte que sos profesional en el tema, es que eres madre, ¿no? Uh-huh. Y eso es maravilloso porque puedes hablar desde la experiencia propia también. Tú eres madre de dos chicos, ¿no? Dos adolescentes ya. Sí, yo ya los tengo adolescentes. Yo tengo una hija y tengo un varoncito reciente que ha hecho los 14. ¿Fueron parecidos o no? No, yo siempre digo, ¿no?, que una cosa es la genética, los parecidos, ¿no? Es como el padre, es como la madre, pero luego está el otro tanto por ciento restante que lo llevan ellos de fábrica. Y yo cuando tuve primero a mi hija, para mí fue, evidentemente, es muy fácil tener un hijo, pero subirlo es lo complicado, ¿no? Y más que complicado es todo un reto y una responsabilidad. Me acuerdo, claro, estuvo 4 años solita y me acuerdo que en el colegio, sobre todo, bueno, mi niña era de diciembre y para los de final de año pues les cuesta un poquito más las cosas, porque claro, empiezan en el colegio que son más chiquititos que los demás, ¿no? Y me acuerdo que me decían que la tenía que dejar que dejase ya la burbuja, que la tenían una burbuja, pero claro, se sumaba a que mi niña era una delicia de niña que todo el día quería estar en brazos y yo precisamente no soy la típica madre que está muy encima de los niños ni... A ver, el libro dice que no hay que cogerlos tanto, que no hay que... Bueno, pues yo hacía todo lo que en aquel momento pensaba que se tenía que hacer, ¿no? O sea, que no es aquello que la tenía en brazos y la niña quería... No, la niña también es muy cariñosa, la disfruto mucho. ¿Qué pasa? Que en el colegio sí que me decían que la niña tenía que dejarla, ¿no? Que la dejara, la sacara de la burbuja, que la estaba sobreprotegiendo. Claro, esto que se lo digan a una madre, evidentemente te enoja, te crea frustración y tú puedes pensar, ¿qué sabrá la maestra? Pero es que una madre no está en el colegio viendo lo que hacen sus hijos. Una madre ve lo que ve en casa, lo que ve en el parque, lo que ve cuando juegan. Esto sí. Claro, yo no estaba muy conforme porque veía a mi niña que era ya muy cariñosa y además yo soy bastante, quizá estricta no es la palabra, pero controlaba mucho las horas de comer, lo que se comía, los horarios. Para mí era fundamental que cogiera unos hábitos desde pequeñita. ¿Qué pasó? Que cuando vino el segundo, el varoncito, claro, allí vino el señor independiente, el señor autónomo, él no necesitaba para nada, bueno, tuvo de pequeñito sí, su mamá, pero ya en la época escolar no tenía nada que ver con la hermana. Incluso cuando tenías que ponerte al lado, a ver, enseñar, se decían, ayúdale con las sumas, con las restas, pues yo me acuerdo que ya me miraba y me decía, ¿qué haces? Y yo, bueno, pues aquí, pues sí, no, yo puedo solo, con su manera de hablar, no, yo puedo solo. Y vi la independencia de uno y de otro. Y cuando me lo repitieron por segunda vez, que mi hija quizá ya tenía, no sé, 7, 8 años, ¿no?, que la sobreprotegía mucho, aquí ya me di cuenta de cómo podía ser si uno era de esta manera y otro que venía del mismo sitio, yo los estaba tratando por igual. Con lo cual, que en un principio había sobreprotección, sí, pero me di cuenta que quizá no era tanto, porque el otro estaba recibiendo el mismo cariño y era él que no requería quizá tanta atención. Pero sí que me acuerdo que me molestó la primera vez, pero realmente hay que hacer caso a lo que nos dicen, en este caso, los que están al cuidado de nuestros hijos en el colegio, porque son lo que los observan, y tomárnoslo de manera que es una ayuda.
Y esa fue mi experiencia y sobre todo lo, ¿no? Que yo digo, si vienen del mismo sitio, no, pero cada uno tiene su propia personalidad. Uno te demandará de una manera y otro te demandará de otra, pero sí que puede generar mucha frustración, incluso, no sé, crea, ¿no? ¿Qué está diciendo la maestra? ¿No? ¿O qué dice la maestra? Parece que te diga, no quieras tanto a tu hija, no la quieras tanto, no te está diciendo eso. Lo que pasa es que no estamos acostumbradas y más, insisto, sobre todo en primerizas o a veces puede darse el caso, el pequeñito de la casa o la pequeñita de la casa. A veces también puede pasar que quizá como es el último, ¿no? Que quizás sabes que ya no vendrán más, enfocas toda la protección y todo el cariño que quizá no te ha dado tiempo con los demás, porque si, claro, el trabajo, los niños, la crianza, quizá tienes esa sensación que lo que no pudiste dar en ese momento a los otros, ahora tienes tiempo y le das al pequeñito. Pero bueno, yo creo que cada madre hacemos lo que podemos y lo mejor que sabemos, ¿no? Y que son sobre todo nuestros hijos quienes nos enseñan también a ver por dónde hay que ir. Me gusta que cuentes esta experiencia y principalmente lo que detallaste es lo que te pasó con la maestra, porque claro, ¿a qué madre no le va un poquito doler que le digan algo que para su punto de vista no es así, pero para el punto de vista de la maestra, como vos bien decías, ¿no? Que convive en otro ámbito con los niños, era muy evidente, ¿no? Entonces es como una verdad que duele, pero que es necesaria escuchar para cambiar, ¿no? Judith, yo quería preguntarte si tú conseguiste diferenciar ese límite entre cuidado y sobreprotección, mismo para poder ayudar a las madres que nos están viendo, que tal vez para ellas dicen, no, es porque yo lo estoy cuidando y en realidad ese cuidado ya se excedió, ya se fue a la sobreprotección. Me di cuenta que mi hija era de una manera que me pedía más atención respecto al cariño y yo quizá me adelantaba a cosas que ella quizá para su edad ya era capaz de hacer, porque una cosa es cuando son pequeños, pero a medida que van creciendo hay que dejarles ese espacio para que ellos también se desenvolupen, ¿no? Se desarrollen y empiecen ya a responsabilizarse de esas pequeñas cositas que ya pueden hacer. Vi en los ojos cuando yo veía que el pequeñajo, que con apenas 2 años, pues él este iba solo y me enseñó quizá que con la niña sí que hubo una sobreprotección, también porque ella me lo requería. Pero me di cuenta que quizá tenía que haber dejado que la primera hubiese hecho las cosas que le pertocaban a su edad y hacerse responsable y hacerse cargo también de que mamá no siempre está allí para hacérselo todo o que mamá no está para allí para tomar decisiones y qué decisiones va a tomar una niña de 3, 4, 5 añitos, pues las que le pertocan a su edad. Y a mí me sirvió para ver que los padres y las madres y los abuelos, ¿no? Porque la sobreprotección es sobre todo, pensamos desde el temor. Tanto mamás, papás, abuelos, nos viene ese temor cuando empiezan a crecer de que ya se nos escapa aquello que no podemos controlar nosotros como adultos. Entonces la protección viene desde el temor y cuestión de adultos, no es una necesidad del niño. La sobreprotección es que nosotros decidamos y hagamos todo aquello que el niño ya está capacitado y que le pertoca ya empezar a hacer él y que tome decisiones y no hacerlo nosotros, sino darle ese margen. Y el cuidado sería el mimar, el abrazar, el dar cariño, el contacto directo, el comunicarse es totalmente necesario y nutriente para que se establezca una relación mucho más estrecha para la familia, para generar la autoestima, para empezar a desarrollarla y también para que se empiece a ganar confianza ante el mundo, porque mamá y papá no van a estar siempre. Preparar, si ya tienen su edad, pero que ya empiecen a ayudarnos y que no sea la excusa de que ya lo hago yo, que así vamos más rápido. Pero esto cuesta mucho no ya de comprenderlo, sino de instaurarlo y aceptar que también, oye, si se llega tarde, pues también hay unas consecuencias y que se hagan cargo de lo que pertoca, pero cuesta un poquito. Por lo tanto, el mimar, el abrazar, el dar ternura y el comunicarse no es sinónimo de sobreprotección, es sinónimo
de cuidado y necesario para que desarrolle su autoconfianza y su seguridad. Y porque la vida no va a ser siempre que mamá y papá se va a alisar, se va a poner llana. Me gusta que puedas aclarar estos detallecitos del día a día, porque hay muchos padres que no son conscientes cómo colabora cada enseñanza en la vida de un niño, principalmente cuando son tan chiquititos, ¿no? Que es cuando más... O sea, yo veo que muchos padres se enfocan en educar cuando ya están grandes, cuando ya están en los 10, en los 12, en una adolescencia, pero en realidad, como vos comentabas, es un día a día desde bien chiquititos, ¿no? Son hábitos, son costumbres que si se hacen con conciencia, ya le estás aprendiendo a dar una libertad, por así decir, pero al mismo tiempo de cuidado, ¿no? Exacto. Sin excesos. Sí, es como, imagínate cuando son chiquititos, ¿no? Que los podemos abrazar y parece que en este espacio que nos queda podemos controlarlo todo, pero cuando ya no cabe todo lo que ellos hacen aquí dentro, porque ya hay extraescolares, porque se nos va, ves que se nos va abriendo, y entonces ya hay como una libertad, como unas cosas que se nos escapan, y aquí es cuando ya podemos pensar, vamos a anticiparnos, ¿no? Y a ver con quién se relaciona, a ver cómo juega, a ver, y a veces, muchas veces también lo que comentaba, ¿no? Si la maestra nos dice algo, culpamos a los demás, no es nuestro niño ni nuestra niña perfecta. Muchas veces no queremos ver, yo siempre digo que los hijos son personas como nosotros, con sus defectos y con sus virtudes, con sus habilidades y sus carencias. Tenemos que comprender que nuestro hijo, al igual que nosotros, no es perfecto. Y si hay, imagínate en el colegio, ¿no? Que se ha olvidado, ¡ay! He dejado los deberes en clase. Hoy en día, porque yo esto lo he vivido, con la primera no, porque no había WhatsApp. El segundo sí, los grupos de clase. Yo quizá porque, bueno, tengo otra idea, ¿no? Pero qué fácil era si el niño se dejaba o la niña el material en clase, ¡ay! No puedo hacer deberes, la señorita me va a castigar. Bueno, hay unas consecuencias. Si yo llego tarde en el trabajo o no he entregado mi trabajo a tiempo, mi jefa o mi jefe, a ver, castigar no, pero me va a decir, me va a hacer una charla, ¿no? Qué fácil es, ¿no? Meterte en el grupo del colegio, oye, ¿me podéis hacer una foto del libro con los ejercicios? Porque esto ocurre. ¿Qué estamos haciendo? Que nuestros hijos no sepan qué es la frustración ni cargarles con las consecuencias de sus propias equivocaciones. Y a veces también pueden ser equivocaciones nuestras, que lleguen tarde al colegio porque a nosotras se nos ha hecho tarde la mañana. Y entonces también decir, hija, hijo, me he equivocado, has llegado tarde porque he sido yo que me he entretenido o te he venido a recoger tarde porque se me ha hecho, me equivoco, y entonces también puedo decirle a mi hija y a mi hijo que me he equivocado y puedo pedirle perdón. De esta manera, él, que nos tiene como espejo, como referentes, como la máxima autoridad en los primeros años de su vida, que es vital, que somos su espejo, que él comprenda que también puede equivocarse, se tiene que frustrar, tiene que aprender a frustrarse, a hacerse cargo de lo que, bueno, del fallo que ha tenido, pero también que también es lícito pedir perdón. Somos su máximo referente en los primeros años. Como queramos hacer esto, cuando ya tienen 11, 12, 14, vamos un pelín tarde. Todo lo que podamos hacer los primeros 7, 8 años de su vida, a veces dicen que no escuchan, pero yo siempre digo, en algún momento que se encuentran en una situación, se acuerdan de las palabras de mamá o papá. Entonces sí. Y cómo es importante esto de que los padres sepan asumir cuando fue el hijo que se equivocó, ¿no? Hoy vemos muchos padres que si la maestra lo llama y le dice, mira, tu hijo tiene una actitud como te llamó a ti, ¿no? O acá se comportó mal en la escuela, peleó con otro amiguito, los padres ahora lo defienden, ¿no? En vez de asumir, no, realmente está un poquito más alterado, está más rebelde, ¿en qué podemos colaborar nosotros como padres? No, lo defienden, no, mi hijo no, seguro fue culpa de la maestra.
maestras, seguro son ustedes que no saben tratar con los niños, ¿no? Entonces, hasta ese Exacto. punto vemos la sobreprotección, ¿no? Y tú decías cómo es importante asumir responsabilidades, porque eso lo hace ya prepararse para la vida adulta. La vida adulta es asumir responsabilidades, ¿no? Yo siempre hago la comparación como cuando empiezan a andar, que ves que van como cogiéndose y pueden caerse, pero ves que tropiezan, pero tú estate mirándolo, pero así, observando. Observa, no vayas corriendo. Yo me acuerdo en el patio del colegio, que no, en el tobogán, en los parques, y el patio era amortiguado, el suelo, para que no se hicieran daño. Y me acuerdo que había un niño que se cayó. Claro, la mamá fue errada. Yo he dicho que yo ya era un poco muy excesiva cariñosamente, quizá, pero a mí si se caían, si no había sangre ni lloros, a ver cómo se apañan. Y me acuerdo que había madres que iban corriendo y hasta una de ellas me dijo, ¿que no vas? ¿Que está el tuyo que se ha caído? No, si no viene, si yo veo que se levanta, se apaña, se sacude la arena de las rodillas, sí, ya está. Porque claro, luego veía que era todo, a la mínima que lloraba, ya te venía el niño, ¿no? Si se caen, se levantan. Y ya esto ya simbólicamente, si algo no sale bien, lo volvemos a intentar. Y si realmente me necesitas, acudiré. Con esto no estoy diciendo vamos a dejarles, no, a cada etapa lo que toca. Así, cuando ya empezamos a abrir, también tenemos que empezar a dejarles que, oye, si se caen, pues ya nos dirán si se han hecho daño o no. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. No quiero hacer la pausa porque está tan buena esta charla. Sigo aquí conectada con Judith por Zoom. Estamos teniendo una charla que si pudiéramos sacar al aire todo lo que hablamos fue de la grabación, pero bueno, sería un programa como de 3 horas, ¿verdad, Judith? Sí, la verdad es que es muy apetecible y es determinante, sí. Sí. Judith, tú me habías comentado algo que me encantaría que expliques porque es exactamente el espejo que vemos en los padres a la hora de elegir cómo van a criar a sus hijos, ¿no? Tú me hablabas de 2 conceptos, ¿no? Alejarse o acercarse a lo que ellos vivieron en la infancia. Normalmente, o bien podemos seguir el patrón de nuestras experiencias vividas, de lo que vivimos en casa con nuestros padres, repetir el patrón porque nos hemos sentido a gusto y vamos a reflejar ese patrón nuestro y nos vamos a comportar por acercamiento a lo vivido. Y puede ser que nuestra manera de cuidar, de nuestra manera de educar, se asemeje por similitud, ¿no?, a lo que vivimos, a nuestra experiencia, a ese patrón. Pero luego puede haber la parte opuesta, el querer cuidar y educar a tu hijo por alejamiento de tus propias vivencias en la infancia. Quizá tuviste una infancia que quizá notaste alguna carencia o de mayor te diste cuenta que tú no lo repetirías si algún día fueses madre, por ejemplo. Entonces tenemos 2 maneras de comportarnos, que es en función a acercarnos en este caso, por acercarnos a aquello que nos ha hecho sentir cómodo, o alejarnos y no querer seguir un patrón y desmontarlo y hacer el nuestro propio. Y normalmente va por ahí la cosa, ¿no? Entonces, si nuestra infancia la sentimos que no ha habido ningún tipo de carencia, normalmente pensaremos, yo el día de mañana, si es que tengo hijos, haré lo mismo que mi madre, que mi padre, porque tal. O al revés, si yo algún día, cuántas veces, y quizá pueden sentirse también identificadas, el día que sea madre no pienso repetir lo que me decía mi madre o no pienso hacer, que a veces puedes encontrarte, ostras, estoy diciendo esto, le decía a mi madre. No estoy diciendo que nos haga una frase que ya nos hayan dicho de nuestras madres cuando éramos pequeñas, en que tu modo de educar sea el mismo. Y por allí van las cosas, ¿no? Que tú quieras diferenciarte de tu infancia, quizá pues, porque no te haya gustado o no te sientas cómodo, o quizá te das cuenta de mayor que no lo quieres así, que lo vas a hacer diferente. Y también me gustaría añadir, si permites, hoy en día que se habla tanto de la crianza respectiva y responsable, ¿no? La respectiva, que parece que se está entendiendo que hay una expresión aquí que se dice anchas Castilla, ¿no?
vamos a permitirlo todo y los papás y las mamás vamos a ser los amigos de nuestros hijos, ¿no? La crianza, que se dice, la crianza liberal. No tengo nada en contra, pero tampoco podemos dejar la fuente abierta y no poner unos límites, porque entonces es lo que comentábamos, ¿no? Que nos va a venir nuestro hijo adolescente o no, o adulto, y a lo mejor tendrá un comportamiento que, como yo he tenido una mamá amiga, aquí no ha habido ni límites, no ha habido nada, todo me lo han hecho y luego soy como incapaz o estoy limitada o limitado porque no se me pusieron unos límites en su momento y no sé quizá ni cómo se fría un huevo o no sé ni cómo se hace una maleta cuando me voy de viaje o no sé, por ejemplo, quedarme solas con mi hija que acaba de nacer y necesito a mi madre que venga a ser la madre que yo no soy. Yo tengo todo en contra, todo en contra. Bueno, fui criada en disciplina, ¿no? Y en ese momento yo me acuerdo los momentos en que mi mamá me decía, te comes todo el plato de verdura y yo lloraba y decía, mi mamá es mala, mi mamá es mala. Hoy digo, qué bueno que mi mamá fue mala, qué bueno porque como súper sano y elijo cosas sanas porque fui enseñada así. Entonces soy totalmente en contra y lo que va a probar mi opinión no va a ser que yo lo diga, sino que esos padres, cuando esos niños se hagan adultos, van a ver lo que trae de consecuencia haberlos criado así, como tú decías, a las anchas, ¿no? Sin ningún tipo de límites necesarios. Mira, había en una de las charlas que fui, había una conferenciante que hablaba de la crianza. Yo digo que no tengo nada en contra porque se respeta todo, ¿no? Pero cada uno hace lo mejor que puede. Me acuerdo que en esa conferencia una señora, la que hablaba, dijo, mejor que lloren de pequeños que no tú cuando ya son grandes. A mí eso me quedó. Es decir, que hagan las pataletas que tengan que hacer, que lloren porque cogen rabietas, porque no se les compra lo que quieren al momento, o porque les estás diciendo que no, o porque les digas que se arreglen la habitación. Mejor que lloren de pequeños que no que tengas que llorar tú como madre, como padre, al ver, madre mía, si mi hija no es capaz de hacer nada, pero ¿qué he hecho, no? Y hablando de esto de que no se sabe ni hacer un huevo, ¿no? Ya en el caso adulto. A mí me pasó una experiencia no hace mucho que vi una señora que tiene, no es un solo hijo, tiene 4 hijos, unos adolescentes. El más chiquito, yo pensaba que tenía 4 añitos, de la manera que era tratado. Y yo descubrí hace poco que tenía 8 años. Y yo quedé espantada, no quedé sorprendida, quedé espantada porque yo veía un niño con 8 años parecer que tenía 4, de tanta sobreprotección al punto que el niño no sabe ir al baño solo. La mamá lo lleva al baño como si tuviera 4, pero tiene 8. Entonces, aparte de esas consecuencias que yo lo veo negativo, ¿hay otras cosas muy negativas que puede traer esta sobreprotección para los niños? Claro, y ya no solo para los niños. Aquí ya estamos hablando que la mamá está teniendo, no voy a decir un problema porque no es un problema, porque tiene solución, ¿eh? Pero la mamá ya está haciendo un papel que no se está dando cuenta y no está permitiendo que su hijo crezca. Aquí ya tenemos a la mamá que quizá le iría bien ver otras posibilidades, ¿no? Luego tenemos a un niño que no está haciendo lo que le corresponde a su edad y le está frenando sus capacidades. No se observa las habilidades que puede tener ese hijo, las capacidades que tiene. Si vamos limitando lo que se le abre al mundo cuando es un niño, cuando somos niños pequeños, si nos lo están haciendo todos y además nos tratan como si fuéramos más pequeñitos, como el caso que has dicho, pero hay muchos casos, incluso niños mayores, 12, 14 años, que los tratan como si todavía tuviesen 5 o 6. Primero que estamos acostumbrando al niño a que se lo hagamos todo. Puede incluso pensar que él requiere esas necesidades. Puede creer que no es capaz de hacer según qué cosas igual que sus amigos. No sé ponerme una chaqueta solo, me tiene que ayudar mi madre. No sé hacerme un bocadillo y ya tengo 14 años, o tengo 10, que con 10 también se hacen el bocadillo. Podemos crear a un adulto totalmente limitado
para que se desarrolle en el mundo, podemos crearle una serie de inseguridades para que pueda ir por la vida con tranquilidad y paso firme, y además vamos a dejarle una autoestima que no va a estar nada nivelada. La autoestima tiene que ver con la seguridad con uno mismo y con reconocerte lo que sabes hacer menos bien y lo que haces muy bien. Entonces, claro, las mamás, claro, es como si no quisieras que tu hijo creciera, ¿no? Todas querríamos que nuestros niños se queden, ¡ay, congélate tiempo y quédate en esta época tan feliz y tan bonita que cuando es chiquitito! Pero hay que dejar que sean funcionales, hay que dejar que carguen con lo que les toca, y lo enlazo en el principio, dejarles que se equivoquen, dejarle que hagan las cosas que les pertoca a su edad, porque les vamos a frenar. No van a darse cuenta, porque imagínate que van a su primera entrevista de trabajo, la inseguridad que les puede crear que no está su mamá allí. Yo he tenido entrevistas de trabajo con la mamá al lado. Con la mamá al lado. Claro, dices, bueno, ¿por qué? La hija necesita a esa mamá porque se ha creado este vínculo, se ha generado una necesidad. Es que la mamá tampoco la ha querido soltar, ¿no? Por lo tanto, hay un peligro entre comillas, que se puede solventar, evidentemente, de que no limitemos a las capacidades de nuestros hijos, no limitemos todo este potencial que tienen y permitamos que descubran cómo es también el mundo. Y si tienen que pasar por sentir vergüenza o hacer el ridículo o que les pongan un castigo o una discusión entre amigos, que se hagan cargo de cómo resuelven las cosas entre ellos. Luego ya intervendremos si hace falta. Es como la maestra. Si la maestra me dice que mi hijo se está portando mal en clase, yo no estoy en clase. Yo no puedo ver a mi hijo. Entonces, la maestra evidentemente va a tener razón. Hablemos, acordemos, oye, ¿y qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer desde casa? Quizás está llamando la atención por lo que sea, o está en una etapa que toca. Hay etapas que les toca ser rebeldes y descubrir. No frenemos esa rebeldía necesaria que se necesita para que ellos se vayan desarrollando. Ya frenaremos malas conductas. Las malas conductas sí que se tienen que buscar el equilibrio, pero no frenar esos momentos necesarios de errores, de frustraciones, incluso de esas envidias, de mentiras que tienen que aprender. La mentira también es necesaria que la aprendan para poder darse cuenta que no es bueno mentir. Toda la responsabilidad es necesaria para no crear adultos que no están capacitados para desempeñar una labor de cargo alto, por ejemplo. Imagínate que eres una persona muy inteligente, con unas altas capacidades, pero no sabes desempeñar tu función. Y quizá no la sabes desempeñar porque en el momento que te pones estás muy inseguro. Y esto a lo mejor viene ya de toda la inseguridad, o no te sientes suficientemente capaz porque quizá te educaron, no, es que el niño, no, es que la niña, ay, pobrecita, esta sobreprotección que a la larga es perjudicial para criar a adultos que los llevan a la inseguridad, a no ser que cuando tú ya eres adulto te des cuenta por alguna experiencia vivida y hagas ese clic, puedas observar todas las fases de tu vida o la mayoría, visualizarlas y decir, voy a alejarme de lo que viví y hacerlo de otra manera que vaya más acorde a mí y que no me haga sentir con inseguridad, acomplejada. Por ahí van las cosas, ¿no? Por eso decía que a veces o seguimos un patrón porque nos ha ido bien o nos alejamos. Y puede ser que nos demos cuenta, que no siempre seamos así. Que llega un momento, incluso si somos padres o madres, y digas, caramba, pues ahora me doy cuenta, pues lo voy a hacer de otra manera. Ya está. Pero importante que no confundir la sobreprotección, que es la decisión de los adultos tomada desde el temor y anticipación de qué puede pasarle a mi niño si no estoy yo allí, a mi niña si no estoy yo controlando, a
que no estamos cuidando y amando. Es completamente distinto. Sobre proteger no estamos diciendo no quieras tanto a tu hijo. No estamos diciendo esto. Ámalo como lo estás amando, pero suelta un poquito. Yo siempre digo a veces, ¿no? Ese cordón umbilical, cortémoslo, que a veces parece que está allí invisible. Y cómo me gusta que puedas hablar y darnos estos ejemplos tan claros, porque yo creo que el rol de los padres es el rol más importante que puede ejercer un adulto en su vida. O sea, es algo tan importante lo que no estás solo trayendo una vida al mundo y ya. Todo lo que siembres en ese niño lo va a formar a él como adulto, así como nosotros fuimos formados, ¿no? Entonces, tener esa conciencia de lo que se le está dando a los niños es tan importante. Y claro, como tú decías, se puede cambiar. Tal vez hay madres que nos están viendo ahorita que dicen, no, yo fui esa madre sobreprotectora, yo estoy tomando conciencia ahora de las consecuencias que puedo traer en mis hijos, yo voy a decidir cambiar. Y eso es importante, es muy importante poder, todavía están a tiempo, a dar una vuelta de página y querer poner en práctica todos los consejos que nos diste, que son súper importantes. Solo déjame puntualizar, Vicky, que si alguna mamá se siente, o un papá, pero una mamá identificada, no lo está haciendo mal. No estamos diciendo que lo está haciendo mal, lo está haciendo como ella siente. No lo está haciendo mal, está amando a su hija, está amando a su hijo. Y evidentemente no va a dejarlo de amar porque deje un poquito la cuerda un poquito más larga, ¿no? Es como un tira y afloja, pero lo está haciendo bien porque está amando a su hijo. Lo único es que hay que darle alas en cada etapa de su vida, pues como esas alas que van creciendo poquito a poco, pues así. Excelente, cerraste con un consejo de oro para las mamás. Así que fue un placer tenerte en el programa, Judith. Nos reencontramos con otro tema prontito. Gracias a vosotras. Chao. Seguimos en el estudio.